Bueno, ahora sí. Buenos días, muchachos. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo es la semana? ¿Cómo les acaba de ir con el taller de potabilización? Bien. Hola. Bueno, ya calificó todos los trabajos de Aparte de que se les comió la lengua de los ratones, al parecer. Profesor, no me está escuchando. No se enojen conmigo, pero tenía los audífonos. Profe, estamos lejos. Tenía los audífonos puestos en el computador, pero no en mis oídos, entonces parecía que ustedes no me estaban hablando. Ya. Así que ya entiendo, y ustedes ahí, profe, yo nada, ¿cierto? Así que nada, quiéranme como soy, por favor, porque no hay más. Listo, muchachos. Ahora sí, vuélvanme a contar que no les escuché nada. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Cómo les acabó de ir? Bien. Yo vi muy poquitas entregas del grupo, muchachos. Cuéntenme en qué pasó. Hay muchas dificultades. ¿Muchas dificultades de qué tipo? En todo. Mentira. No me hagan sufrir tanto con esas historias tan tristes. Pero ya calificó usted todos los trabajos. No, apenas para el jueves los voy a tener listo, porque como me los calificaron el domingo y la verdad ayer no tuve tiempo de mirarlos, entonces la idea es que el jueves hagamos ya la retroalimentación. Ustedes saben que a mí me gusta pues como revisarlo, ¿cierto? Y hacerlo con calmita. Ya después de que yo los haya calificado para poder hacerles como la retroalimentación completa. Entonces la idea es que para el jueves yo los tenga calificados, pero yo vi que había muy poquitas entregas, muchachos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Hay algún equipo que le falte por entregar? O ya todos lo subieron así fuera tarde, no importa si fue tarde. Yo como, ustedes saben que es cuando yo me siento a calificar que cuando me doy cuenta qué tal. Todos los equipos alcanzaron a entregar, ya todo está listo. El equipito que tuvo problemas que me escribió, Fernando, me parece, o no, Harrison. ¿Quién era el que me escribió? Sí, profe. Sí, Nosotros profe, le llegamos tarde, pero sí ya. Listo, si está entregada tarde, yo no, hasta, ustedes saben, yo me siento a calificar entre hoy y mañana, que esté. Si no está, ahí sí ya es donde ya poseemos problemas, pero mientras esté en ese momento, entonces si alguno por algún motivo no lo ha terminado de entregar, hoy, súbanlo hoy que yo lo voy a revisar en la noche tardecito, entre hoy y mañana. Este es un trabajo normal, yo no me quiero saber cuál va a ser el final. ¿Cómo así? No, yo no les voy a poner trabajo final difícil. Ay, Dios mío, bendito. No, vea, de hecho ya se los acabé de subir. Si no les ha llegado la notificación, ya les acaba de llegar. Que es el último trabajo, ¿cierto? Bueno, falta. Subió a el team. Sí, lo acabé de subir al Teams, porque ya hoy queda como asignado, fecha de entrega 31 de octubre. Recuerden que la revisión está para el 12 de noviembre, si no estoy mal. Voy a mirarlo de una vez, porque ahorita también dije lo mismo y no miré. Taller, artículo científico, vence el 11 de noviembre. Entonces, como ese ya sé que ya está muy adelantado, por eso tiene tan poquito entre 31 de octubre y el 11 sería ya este final. A partir del 11 en adelante ya es programar las sustentaciones, ¿cierto? Acuérdense que este tiene una sustentación del trabajo, pues como una presentación, más que sustentaciones, pues como una presentación para que nos cuenten a todos sobre el tema que buscaron, lo que encontraron, y así todos quedamos, digamos, con la información que me parece muy chévere, pues lo que ustedes están haciendo. Usted dice esa exposición que va a hacer es del artículo, ¿cierto? Sí, la bueno. exposición es del artículo, que vale como la mitad del trabajo la exposición y la mitad pues el trabajo escrito como tal. Entonces ustedes me lo suben el 11, yo ya lo empiezo a revisar, programamos la sustentación, pues las presentaciones. Recuerden que el día de la presentación todos deben asistir, todos los del grupo, pues, o sea, los que tengan que exponer, todos deben estar, son
son actividades que no, ay, profe, es que yo no pude, pero yo sí participé, no, o sea, para que yo le califique tienen que estar ese día y no hay otros días ni otras fechas, ni hay profesora que después, no es como con los trabajos que, bueno, si me lo entregan un día o después y que yo más o menos soy demasiado querida con eso, yo con eso no me estreso, pero sí, pero el día de la presentación es obligatorio, pues como estar conectado y hacer, pues participar en esa sustentación. Para los que trabajan, para que los que se conectan y a la misma vez están trabajando, que es ahí donde yo vuelvo y juego con la duda que me da si realmente están participando o no, pero ellos ese día que les toca suceder necesitan pedir permiso o no sé, organizarlo para un día que lo puedan hacer, porque deben estar como todos disponibles para preguntarles, para participar, bueno, etcétera. Bueno, muchachos, entonces, con respecto a lo del trabajo de potabilización, como les digo, el jueves hacemos ya la retroalimentación juiciosos, de revisión general de como las cosas que de pronto que tuvieron, las dificultades que pudieron haber tenido, lo que sea, las solventamos pues ese día. Entonces hoy no vamos pues como a tocar ese tema. Lo que sí vamos a tocar hoy es el trabajo que les acabo de asignar, que tiene que ver mucho con la clase de hoy. Listo, bueno, también les compartí en el chat, creo que ya, no lo he compartido, pero ya se los acabo de enviar, un Excel. Ese Excel es el trabajo de hoy, ¿cierto? Entonces yo les voy a crear como una tarea, ahorita, en un momentico en el Teams, que se va a llamar trabajo de clase. Ese trabajo es que ustedes hoy, pues vamos a hacer el trabajo, el ejercicio, el taller que hoy tengo planteado para el trabajo de clase, que es muy parecido, casi que igual que el trabajo que tienen que hacer, que el último trabajo que falta por asignar, que es el que les acabo de asignar, que ya se los voy a socializar. ¿Qué pasa? Voy a calificar la participación en clase. ¿Y cuál va a ser la participación en clase? Que ustedes vayan conmigo a la par, ¿cierto? Yo voy a ir haciendo el ejercicio, explicándoles paso a paso y que ustedes lo vayan desarrollando. A las 12 de la mañana, o sea, terminamos clase y esa actividad se cierra 15 minuticos, 20 minuticos después, que les dé tiempo a ustedes como de terminar de guardar y adjuntarlo. Y esa nota sumada con pues si alcanzamos a terminar hoy en la clase, ahorita no alcanzamos porque íbamos lento, como ustedes también lo están, como los estudiantes también están trabajando, probablemente vamos a repetir un poquito más, vamos a ir en plazo. Pero ¿cuál es el objetivo de esta participación de hoy? Y como ustedes, la motivación de ustedes siempre va a ser las notas, entonces eso va a ser un puntaje extra a la nota del taller final, ¿cierto? Que si cuánto no lo he definido, pero sí les voy a subir. Entonces, los que suban sus aportes individuales en este momento, o sea, hoy hasta las 12 de la mañana, que 12 y cuarto más o menos, 12 y 20 se las abro, eso yo lo voy a tener en cuenta, ¿listo? Y lo voy a hacer aquí porque como es un archivo, un Excel, no por WhatsApp como la clase pasada, como la vez pasada, porque me queda más difícil, pues y además allá no los tengo por nombre y entonces estoy toda enredada para saber quién es quién, pero aquí sí, entonces lo vamos a hacer por acá, ¿listo? Entonces los aportes me los suben por acá y yo se los tengo en cuenta en la nota. Lo del taller de potabilización lo tendré en cuenta y los que ganaron el Kahoot en las primeras clases, que no se lo había subido, pero que me recordó la compañerita que se lo ganó, también se los tengo que subir, se los tengo que sumar, son los 3 primeritos, tengo que recordar quiénes porque no tengo aquí, yo estoy en Río Negro esta semana, entonces no tengo acá el listadito, entonces para podérselos organizar, pero yo los reviso y tal, entonces para que sepan, esas personitas que yo se los voy a subir, y lo mismo para las demás, entonces aquí pilas, pues a participar, a trabajar, a ir como acorde con él, ir conmigo, ¿cierto? Y pregunten, párenme, profe, no, devuélvase, que si nos tenemos que gastar y la otra clase para realizar el ejercicio, no importa, ¿cierto? Lo importante es que quede aprendido y que ustedes lo sepan ejecutar y ya se van a dar cuenta que en el taller lo que tienen que hacer es más analizar. O sea, si ya lo saben hacer, que van a aprender hoy en estas clases, que ya sea como la interpretación, el conocimiento, pues. Entonces el taller, yo ya les estoy participando, ya les subí el taller, es este. Entonces el taller es el taller 5, creo que, no sé, creo que es el 5 realmente. Va a estar centrado en el cálculo de los ICOs. También tiene mucho componente de cálculo y mucho Excel. Entonces, por eso hoy vamos a aprovechar hoy la próxima clase como para centrarnos muy bien, para aplicar. Por eso les mandé el Excel con los datos del ejercicio de clase para que ustedes empiecen
conmigo y vayan paso a paso para que no se les dificulte tanto cuando se enfrenten al trabajo. Y ya las clases que siguen van a ser un poco más conversaditas, más como para que no tenga como tanta carga de yo hablando aquí, porque sé que eso no es chévere y más virtual menos. Entonces, como para que sea más interactuado, vamos a estar leyendo temas, yo les voy a poner temas, lean sobre este tema y vamos a hacer como un conversatorio en la otra clase, cosas como más así, que ya no van a estar supeditadas a notas, a trabajos, a cosas por terminar, sino que ya va a ser un poco más como, ¿cierto? La parte de vamos a aprender sobre este tema todos juntos. Así que ya estamos terminando, es que nos falta un mes y medio de clase, un mes y una semana. Entonces, la idea es que ya vamos cerrando como los ciclos y la parte de evaluación, pues ya casi que queda completa con este taller, ya todo quedaría asignado. Entonces, el taller tiene que ver con un caso de estudio de una industria textil que hace un vertimiento. No se los voy a leer, ya ustedes los leerán. Hace un vertimiento y tiene datos, aguas arriba y aguas abajo. ¿Listo? Y quieren saber si ese vertimiento pues está generando o disminuyendo la calidad del agua. Entonces, ¿qué tienen que calcular ustedes? Dice, deben evaluar el impacto ambiental asociado a los vertimientos de una empresa de curtimbres ubicada en el municipio de Copacabana, Antioquia, caracterizado en el área de influencia directa e indirecta afectada por las descargas de la empresa del río Ura. Entonces, ustedes van a tener esa empresa, ¿cierto? Van a evaluar cuál es el impacto. ¿Cómo? Calculando los ICOs. Dice, deben identificar las etapas del proceso y buscar cada etapa del proceso cómo influye sobre la contaminación del recurso. Entonces, ustedes van a buscar en ese tipo de empresas qué etapas hay, qué residuos regeneran. O sea, eso es como una investigación, una revisión bibliográfica pues cortica sobre esa etapa, sobre ese proceso, porque eso les va a ayudar a ustedes a entender por qué se está contaminando el agua cómo se puede contaminar el agua con ese vertimiento. Tenemos el vecino del perro, el perrito del vecino, oiga lo que nos está alegando. Entonces, ¿cómo esa agua está contaminando, digamos, o cómo puede contaminar pues, cuando se hace el vertimiento? Eso les va a ayudar a ustedes a comprender eso, porque el análisis del trabajo, la parte operativa la vamos a dejar clara en estas dos clases que nos faltan. La parte de análisis es la que ustedes ya como profesionales, bueno, me pasa esto está contaminado por esto, conozco este proceso genera estos residuos y estos residuos tienen estas características y estas características contaminan. Y tanto es que miren los ICOs, que son los índices de contaminación, en qué nivel están y demás. Bueno, entonces hacer pues como esa primera etapa de reconocimiento del proceso, calcular los ICOs, que hoy vamos a aprender a hacerlo, determinar los valores de vertimiento con base en el balance. Ya eso lo vimos un poquito la clase pasada, ¿cierto? Muchachos, yo ya grabé. Sí, estoy grabando. Sí. Que después se me olvida porque yo sé que ustedes esto lo revisan y sobre todo cuando tiene que ver con los cálculos y los Excel y tal, que se me hizo la presentación, que se me hizo el taller. Listo. Entonces dice, hacer los balances, eso ya lo hicimos en la clase pasada, hoy lo retomaremos y lo repasaremos. Debe determinar la concentración de sólidos suspendidos total según el software indicado en la guía sólidos disueltos. Aquí lo vamos a entrar, lo vamos a ver por qué lo podemos calcular así, hoy lo haremos. Determinar el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Aquí está la tablita, la grafiquita que utilizamos la clase pasada, que ya la sabemos usar, hoy la retomaremos. Determinaremos el cambio de flujo másico. Recordemos qué es el flujo másico, la carga contaminante. Ahorita lo vamos a retomar. Y esta parte es muy importante, hacer un análisis completo de todo el proceso, de todos los ICOs, y usted como profesional en el área, darle a la empresa. O sea, la empresa lo contrató a usted para que le hiciera el análisis de esa calidad de agua y que le dijera, bueno, ¿qué hago en caso de que, de acuerdo a los resultados, qué debe hacer? Entonces, ustedes van a mirar, bueno, no, vea, como usted le dio esto tanto, entonces yo como profesional le recomiendo que implemente este tratamiento, que haga esto, que haga este análisis, que haga organice, etcétera. De aquí al 31 de octubre tendremos herramientas porque terminaremos de hacer la parte operativa del cálculo de los ICOs esta semana y ya pasaremos a hablar de tratamientos de agua residual, ¿cierto? ¿Cuál es así como cuando potabilización vimos cuál es el tren más o menos utilizado de manera convencional para el tratamiento de aguas potables, pues también lo haremos para el caso de las aguas
residuales, hablaremos también de muestreos, tipos de muestreo, y ya la última parte tiene que ver con todo el manejo de agua a nivel, digamos, de Colombia, cuáles son los programas que hay, cómo se hace. Bueno, ya iremos poco a poco ahondando en eso para ya ir dando como finalización al trabajo. Ah, bueno, yo les había dicho que en este trabajo les iba a poner un simulador, pero a la final creo que vamos a hacer eso en trabajo en clase, como que para que sea más dinámico, para que les quede más claro. Ya que no vamos a volver al laboratorio, pero sí vamos a tratar de hacer alguna cosita. Estoy buscando, es que no he encontrado un simulador que me guste para la parte de sólidos, que me parece que es importante, si no, pues al menos haremos algún ejercicio de cálculo, pero en clase, ¿cierto? Que ya no les toque a ustedes enfrentarse solitos a eso, sino que ustedes lo aprendan a hacer. Entonces esa es la idea de lo que falta del curso. Entonces este es el taller, y este taller viene acompañado de un Excel, que no lo tengo abierto, así que lo voy a mirar en la tarea. Profe, ¿dónde encontramos el taller 4? No se lo saca, véalo aquí, ay, ve, tan charro, yo creí que, miren que yo se los saca, o a quién se lo asigné. Se los volví a asignar al del grupo de las, ay, qué pelón. Bueno, ya se los voy a asignar a ustedes. Listo, se los asigné doblemente a este grupo, a las 19, sí, se los asigné mal. Se lo voy a asignar a ustedes. Y espérese, se los asigno de una vez. Tarea, ¿cierto? Este sería calidad de agua. Cálculo. Esto vale 20. Y les voy a asignar, les voy a subir, ¿cierto? Esto y esto. Listo. Ese taller es hasta el 31 de octubre. Asignado. Listo, ahí se los acabo de asignar. Ahora, vamos a ver. Ya vimos el taller y entonces el anexo que va es simplemente esta tablita con los datos. ¿Sí? Con los datos de que tengo de aguas arriba, aguas abajo y vamos a ver cómo se calculan o cómo vamos a tomar los del vertimiento y vamos a calcular los ICOs para aguas arriba y aguas abajo. ¿Ok? Ese es el ejercicio completo que van a hacer. Tiene un componente alto de fórmulas y cosas que ya pues ahorita me estaban diciendo que eso estaba muy duro, pero realmente es como práctica. Y como les digo, la idea es que ustedes hoy, entre hoy y el próximo clase, pues le cacharreen y no solo se ganen unos punticos extras en el trabajo, sino que además cojan pues como la experticia. Profe, ¿es en grupo también ese trabajo? Sí, en los mismos grupos de siempre. Bueno. El trabajo completo, pues ya el que estamos haciendo hoy es individual, el trabajo de clase, pues el que vamos a hacer hoy. Ese ya me lo manda cada unito que ya les creé. Ah, no se los he creado, ya mismo se los voy a crear antes de que se me olvide. Mami, ¿me ponen musiquitas? Sí, hijo, espérame un momentito. Esto es trabajo en clase. Pero te vas para abajo. Sí. Mami, Muchachos, dame un segundito. mami, hay un dulce arriba del... ¿Qué hay? Mira, pero vayas orgulloso cuando el abuelo. Sí, con el abuelo. Chao. Chao. Listo, entonces trabajo en clase. Se los voy a poner para hoy. 12 hasta las 12:30 y fecha de cierre, es decir, que después de eso no se aceptan entregas. ¿Esta para qué se les acaba de crear? Para el trabajo de hoy, los que quieran trabajar, los que le quieran subir, los que hagan el avance. Ah, profe, o sea, es el avance, no, puede que no terminemos todo, que vayan un poquito más atrás que yo, pero es que yo vea que se evidencie que realmente ustedes están participando en la clase, que ustedes están trabajando conmigo. ¿Listo? Entonces esa es la idea de esa tarea. Bueno, listo, entonces vamos a retomar.
¿cierto? Nosotros la clase pasada alcanzamos a calcular toda la parte del ICA, ¿cierto? Hicimos un ejemplo, hicimos un trabajo, señor. ¿Ahorita me compras los chicles ricos? Pregúntele a los estudiantes a ver. Sí, yo te lo compro ahorita. Si me compartes uno, sí. Bueno, mi amor, vaya pues para abajo, sí, acuérdate que mamá está ocupada. Vale. Bueno, muchachos, el niño está en semana de receso, así que pues es normal, puede que se nos aparezca aquí varias veces, así que ustedes ya me entenderán. Chicos, entonces la semana pasada habíamos alcanzado a ver el cálculo del ICA, habíamos hecho cálculos de balance, ¿cierto? Les voy a hacer una pregunta muy importante que espero les haya quedado de la clase pasada. ¿Cuáles son los parámetros conservativos y por qué son parámetros conservativos? ¿Quién me dijo? Porque no cambian los conservativos a través del transcurso de la... Exactamente. Y porque son conservativos, les podemos plantear ciertos balances de cargas o balances para calcular en algún punto esa concentración, ¿cierto? Entonces hablábamos de las muy bien. ¿Quién me dijo eso? Isa. Eso, Isa, muy bien, Isa. Esa es la idea, ¿cierto? Los parámetros conservativos son esos que... Ahí viene otra vez. Espérenme, muchachos, un segundo. Dame un minutico, yo lo llevo para... ¿Esto? Listo, chicos, ahora sí. Espero que ya hayamos logrado que no vuelva. Chicos, entonces habíamos hablado que planteamos balances de cargas para esos parámetros únicamente conservativos que podemos asumir que no tienen un cambio de concentración en todo el tramo, en todo el trayecto. Porque si tienen cambio de concentración, pues yo no podría calcularlos mediante un balance porque hay un cambio de la concentración en el tiempo o en el, ¿cierto? Entonces, si aquí empieza con 5 y aquí ya va con 6, aquí, o con 4, aquí con 3, aquí con 2, pues yo ya no voy a poder saber mediante un balance su concentración, mientras que si se supone que no hay un cambio, el único cambio que puede haber va a ser por la presencia de un vertimiento o de una alteración que yo pueda conocer y que podría calcular mediante balance. Entonces recuerden que hablábamos de parámetros conservativos y esa característica, que podríamos generar un balance de cargas siempre y cuando fuese un balance, un parámetro conservativo, y hablábamos de lo que es la carga contaminante, la carga de flujo másico, porque cuando yo tengo en cuenta el caudal y la concentración, genero o puedo calcular la carga de contaminación en masa sobre el tiempo, ¿cierto? Y que es la que me va a permitir hacer comparaciones y que, por ejemplo, cuando lean la resolución van a ver que hablan mucho de la carga contaminante o el flujo másico, también es otra forma de llamarlo, que yo les ponía el ejemplo de que no es lo mismo si yo, un señor, o sea, las dos fincas que son vecinas, que los dos tienen la misma contaminación de agua, pero que el uno vierte 10 y el otro vierte 100 litros por segundo, que la diferencia de contaminación o la carga contaminante obviamente va a ser mayor de aquel que adicione mayor cantidad de agua contaminada, ¿cierto? Y ahí sí yo puedo comparar. Pero si yo tengo la misma concentración, no podría decir, ay, no es que contaminan igual, no, ellos dos son prácticamente lo mismo, no, porque el uno adiciona muchísima más cantidad de agua a esa fuente natural que de pronto está en el que está haciendo el vertimiento. Entonces, de la clase pasada, digamos que eso era una de las cosas más relevantes que van a ser muy importantes para realizar este trabajo que vamos a hacer hoy, pues para el segundo trabajo, y también pues para siempre, ¿cierto? Como para guardar para siempre. Habíamos hecho el ejercicio, hablamos de los índices de calidad, el índice de calidad de agua, que el ICA, que bueno, es un procedimiento que tiene el IDEAM, que se utiliza para hacer como una caracterización o determinar más o menos pues cómo está la calidad de una fuente hídrica natural o un vertimiento. Yo aquí les recuerdo que el IRCA, ¿cierto? Era el índice de calidad medido para el agua potable.
El ICA ya es para aguas naturales o vertimientos, así como los ICOs, que es lo que vamos a abordar hoy. Entonces, habíamos visto la manera de cómo calcular el ICA, el ICA incluye al menos 5 variables, 5 o 6 variables, dependiendo, para calcular, ¿cierto?, el grado de contaminación o la calidad de esa agua, incluidos sólidos suspendidos, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, conductividad y pH, y también el nitrógeno. Que vimos también pues cómo se calculaba el aporte que tiene cada una de las variables, teniendo en cuenta que para el ICA todas aportan en la misma proporción, en el 0.2% o el 2%, el 20% del total del ICA va a estar dado por cada parámetro. Veíamos por qué, ¿cierto? Por qué se escogió el oxígeno disuelto, cuáles eran las características, por qué era importante utilizar el oxígeno disuelto. O sea, vimos que estas variables aportan a la contaminación del agua, por eso el ICA los tiene en cuenta, porque son parámetros que se tienen en cuenta cuando se va a medir la calidad del agua. Vimos cómo se calculaba el porcentaje de saturación de oxígeno, teniendo la temperatura y el oxígeno disuelto, que es una medición un poco más directa, con este monograma, y veremos hoy que lo utilizaremos nuevamente para hacer los cálculos. También la forma en que se calculaba en cada caso. Ya en este trabajo que vamos a realizar no vamos a incluir el cálculo del ICA, vamos a ver los ICOs porque era suficiente ilustración, ya era ponerles demasiado, pero ya esto lo tenemos, este es muy sencillo, simplemente reemplazar fórmulas, y vamos a ver que los ICOs también, ¿cierto? Que los ICOs también ya alguien hizo todo el estudio matemático de cómo relacionar esas variables, y que a nosotros nos queda es aprender a aplicarlos y comprender muy bien por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Que no es solamente ir a reemplazar fórmulas, sino que cada valor, cada dato que nosotros obtenemos nos da información a nosotros importante como para tomar algunas decisiones, para hacer algunas suposiciones, para hacer algunas recomendaciones, que digamos es el objetivo final del ejercicio que se viene. Entonces vimos cómo hacíamos el índice de sólidos suspendidos, el índice de la DQO, el índice de la conductividad eléctrica, del pH, y cómo de acuerdo al valor del ICA se podía caracterizar el agua como buena o muy mala, ¿cierto? Dependiendo de ese valor. Hicimos un ejercicio aplicado de cómo hacer todo el cálculo del ICA para luego tomar, o sea, poder sacar la conclusión de que esa agua era buena, muy buena, mala, muy mala, en cuanto a calidad. Hoy, entonces, vamos a hablar de los índices de contaminación. Si bien estos índices de contaminación también tienen el mismo objetivo que el ICA, ¿cierto? Que es evaluar la contaminación, de evaluar la calidad que tiene un agua natural, ¿cierto? Que busca más bien como caracterizar o determinar la calidad de esa fuente de agua, ¿cierto? Saber que con ese índice yo puedo más o menos saber si esa agua tiene una buena calidad o no, y entonces saber qué hago con esa agua, si hay que hacer un tratamiento, para qué la voy a usar, si me sirve para lo que sigue, o si tengo que hacer un tratamiento previo. ¿Cuál es la principal diferencia entre el ICA y el ICO? El ICA, bueno, es un único registro, utiliza de 5 a 6 variables dependiendo, y se hace periódicamente su evaluación. El ICO tiene en cuenta más variables, incluye más variables a la hora de calcular los índices, y por ende pues amplía, digamos, el horizonte hay más variables que el ICA no tiene en cuenta, pero que realmente también aportan contaminación al agua. Entonces el ICA le da como más, o sea, más amplitud al valor, incluye más valores, entonces hace que sea un poco más robusto y que dé un poco más de información sobre la calidad del agua. Entonces, por eso, a pesar de que se utilizan los dos, pues nosotros vamos a centrarnos el día de hoy en el trabajo que tienen, en el cálculo de los ICOs. Y entonces aquí empieza ya Cristo a padecer, como dirían ustedes. Ya tenemos cómo se calculan los ICOs. Es un montón de relaciones, son varias, que permiten relacionar las diferentes variables. Pero entonces otra vez vuelvo a lo mismo. Eso son fórmulas solamente de reemplazar, ¿cierto? Cuando uno le dicen, ¿cuál es la fórmula? Yo tengo los valores, pues voy, reemplazo y ya está. ¿Qué es lo importante? Entender por qué. Entonces, los ICOs son 4, bueno, son 4 y hay 2 adicionales que incluyen pH y temperatura, que nos va a dar información sobre los diferentes grados de contaminación, dependiendo, digamos, categorizados
por tipo de contaminación. Entonces, vamos a encontrar que el ICOMI es el índice de contaminación por mineralización. Este índice involucra mediciones de conductividad, que ya habíamos visto que está muy relacionada con los sólidos disueltos, y pues se refiere básicamente a la presencia de iones como calcio, magnesio, así como algunos aniones como carbonatos, bicarbonatos, sulfuros, cloros, bueno, etcétera. La dureza, que también habíamos visto que tiene, que se relaciona con la presencia de calcio y magnesio, y la alcalinidad, que mide la presencia de iones como iones de carbono, ¿cierto? Entonces, digamos que el ICOMI, el índice de contaminación por mineralización, básicamente está agrupando en un solo índice las variables o los parámetros que involucran la presencia de iones en solución, que pueden generar contaminación en el agua. Si vemos el ICA únicamente tenía en cuenta la conductividad. En este ICOMI ya tenemos en cuenta también la dureza y la alcalinidad, que pueden también aportar contaminación al agua. Entonces hace que sea un poco más grande o que involucre más cosas y se pueda tener en cuenta. Es decir, que nos acerque más a la realidad de la contaminación del agua. ¿Cómo se calcula el ICOMI? El ICOMI va a ser el promedio entre los tres índices, el de conductividad, el de dureza y el de alcalinidad. O sea, 1/3 más la suma de los índices. Y cada índice, así como para el ICA, tenemos una formulita o una forma de calcularlo. ¿Qué va a ser importante aquí? Darnos cuenta aquí que en cada cosa nos dan como un rango de trabajo. Entonces nos dicen, vea, el índice de conductividad se calcula de esta manera, ¿cierto? Es una fórmula que simplemente es reemplazar conociendo la conductividad. Entonces una cosa importante, chicos, ¿qué significa? Cuando yo quiero calcular los ICOs y yo quiero calcular el ICOMI, pues básicamente tengo que tener datos de conductividad, dureza, alcalinidad, ¿cierto? Así como para el ICO, para el ICA teníamos que saber oxígeno, pH, conductividad, DQO, bueno, los parámetros que los involucra, pues aquí obviamente vamos a tener que conocer esos parámetros. Entonces se tiene que hacer un plan como de análisis, pues. Entonces, la conductividad está definida así. Listo, el logaritmo, ahí, ¿dónde está? Espera que se me fue. Logaritmo de la conductividad igual a menos 3.26 más por la conductividad. La conductividad en unidades de microsiemens por centímetro. Eso también va a ser importante tenerlo en cuenta. Por tanto, el índice de conductividad será 10 a la, ¿cierto? A esta potencia, a esto. Pero pilas, que esto es importante. Nos dice, cuando la conductividad es mayor a 270 microsiemens por centímetro, entonces el índice de conductividad será igual a 1. ¿Qué significa eso? Cuando la conductividad está por encima de 270, pues básicamente la contaminación por conductividad es completa. Es decir, recuerden que el ICO es un valor que va de 0 a 1. Entonces, 1 será o sea, que aporta mucho, muy contaminado, y 0, pues será que realmente por conductividad esa agua no está contaminada. Y entre medias, pues podemos ir viendo. Entonces, si la conductividad es muy alta, es mayor de 270, entonces mi índice va a ser igual a 1. Lo mismo va a pasar con la dureza. Tenemos aquí la relación de cómo calcular dureza, pero nos dice, vea, si la dureza es mayor de 110 gramos por metro cúbico, entonces ese índice es 1. Es decir, hay mucha contaminación por dureza, por tanto aporta mucha contaminación. Pero si está por debajo de 30, no tómelo como 0, porque realmente no está aportando gran contaminación a esa agua por dureza si el valor es tan bajito. En el caso de la alcalinidad pasa lo mismo. Para alcalinidades por encima de 250, el índice será 1, y para alcalinidades por debajo de 50, pues entonces no toma 0. Entonces, ¿qué es importante recordar acá? Las fórmulas no, muchachos. ¿Cierto? Ustedes van a tener acceso a esta presentación para trabajar. Ahorita mismo se las debo subir porque ustedes van a seguir trabajando esta semanita. El trabajo de esta semana es así. Ahorita verán por qué se los digo, pero se las voy a compartir y ustedes lo único que tienen que saber es dónde encontrar esas fórmulas y ya está. No se las tienen que aprender y nadie se las va a preguntar. Pero sí les va a preguntar, ve, ¿qué significa el ICOMI? Pues, ¿y eso para qué se calcula? Entonces, ustedes ya saben que el ICOMI es el índice de contaminación por mineralización y se calcula para determinar la contaminación o la calidad de un agua en función de la presencia de iones y pues de iones que aporta la conductividad, la dureza y la alcalinidad. ¿Influye estas tres
parámetros físico-químicos, porque son los que están relacionados con la presencia de iones en solución, ¿cierto? Entonces, por eso. ¿Y qué interpretación se le va a dar al valor que me da el ICOMI? También está dentro de nuestras funciones, ¿cierto? Hacer el cálculo como tal es lo más sencillo de todo. A nosotros ahora, porque estamos empezando y de pronto pues las ecuaciones y ustedes de pronto no son tan amigos del Excel todavía, aunque yo espero que después de esto lo amen mucho, como yo. Pero la parte de práctica, o sea, la parte operativa de hacer el cálculo es muy sencilla y la puede hacer cualquier persona que sepa sumar y restar, ¿cierto? Pero ya la parte de análisis, de conocer, de entender qué significa eso, por qué se calcula eso, pues eso sí hace parte ya de nuestro conocimiento. Entonces, eso con respecto al ICOMI. Ahora viene el ICOMO. El ICOMO es el índice que incluye todo lo que influye sobre la materia orgánica, o sea, la contaminación que proviene o que está relacionada con materia orgánica. Entonces, en este caso, involucra las variables que tienen que ver con la presencia de materia orgánica. En este caso, pues la DBO. Ay, ve lo que me pasó aquí. La DBO, los coliformes totales y el oxígeno, el porcentaje de oxígeno. Recordémonos que la DBO es la que mide la materia orgánica biodegradable presente en un agua. Los coliformes totales tienen que ver con la degradación de la materia orgánica y con la presencia de materia orgánica. Y el oxígeno está directamente relacionado porque a mayor cantidad de materia orgánica, probablemente menor presencia de oxígeno y ende, ¿cierto? Y lo que ya habíamos hablado la clase pasada, es decir, que el oxígeno está relacionado con la vida acuática, entonces entre menos haya, pues menos probabilidades hay. Entonces, por eso están involucradas estas tres variables. Miren que en solo dos ICO ya están involucrados 6 parámetros, mientras que para el cálculo del ICA solamente teníamos 5 o hasta 6 y era la única medición. Entonces, por eso digamos, es un poquito más amplio. Igual que en el anterior, el ICOMO es el promedio de los 3 índices calculados y están definidas las ecuaciones. Sí. Hola. Bueno, cualquier pregunta ya saben que me la pueden hacer. Si voy muy rápido también me paran, me ponen el freno. El índice de DBO, bueno, está definido de esta manera, simplemente es una fórmula para reemplazar. Importante, nuevamente, ahí, si la DBO es mayor que 30, entonces el índice es 1. Yo no tengo que hacer cálculos. Si yo ya tengo 250, yo ya sé que no, pues que eso ya tiene contaminación por DBO y lo asumo como 1, y si está por debajo de 2, pues lo asumo como 0. En el caso de los coliformes totales, igualmente, nos dicen para mayores a 20.000, entonces lo tomo como 1, para menores de 500, lo tomo como 0. Y en el caso del oxígeno, se calcula de esta manera: 1 menos 0.01 por el porcentaje de oxígeno. Para porcentajes mayores al 100%, entonces se toma como 0. Listo. Hasta ahí, básicamente, estamos viendo que hay ¿qué estamos entendiendo? Que los ICOMI toman en cuenta más variables que el ICA. Que el índice de mineralización tiene en cuenta aquellos parámetros que... me desconcentra a mí también el ruido. Que de esos parámetros que involucran la presencia de iones en solución, iones en el agua. Que el ICOMO está relacionado con la materia orgánica e involucra parámetros que tienen conexión directa con la presencia de materia orgánica en el agua. Y que en cada caso está definido en los índices con una relación específica, pero que debo tener en cuenta el rango en el que es aplicable la ecuación, o si no, tomarlo como 0, como 1, según sea el caso. Muy bien. Ahora, el ICOSUS. Hola. Bueno, vea, voy a ser muy honesta. Yo en la página, en la otra diapositiva, en la anterior, la que usted estaba explicando, entendí muy bien cuáles son los 3 parámetros que hay que buscar, y entendí pues el rango que se debe tener y el resultado que uno tiene depende de ese rango, ¿cierto? Pero no entendí en la fórmula, de dónde saca usted esos números.
ese 3,26 más Bueno, eso yo tampoco sé, ¿cierto? Eso digamos que ya es un tratamiento matemático que otras personas en su momento hicieron. ¿Cómo se hace un modelo matemático para el cálculo de cualquier parámetro, de cualquier cosa, ¿cierto? Lo que hacen es hacer una experimentación larga y estadísticamente muy bien diseñada que le permite. Entonces la gente iba y hacía el análisis, hacía cálculos y los empezaba a relacionar y matemáticamente llegaron a que, vea, los datos se comportan más o menos como esta ecuación. ¿De dónde salen? De ese estudio que no es en este momento, digamos, el objeto de nuestro estudio. Nosotros no estamos viendo matemáticamente de dónde vienen, simplemente que ya están definidos de esa manera. Ya otras personas estudiosas hicieron todo ese análisis que nosotros ahora podemos aplicar. Ya ellos demostraron matemáticamente hablando que esos datos se comportan de esa manera. Entonces nosotros pues para comprender eso tendríamos que meternos a ver todo el desarrollo matemático de la ecuación, que realmente no es el objeto del curso, ni pues realmente yo no podría explicarte de dónde vienen, pues yo tendría que sentarme a mirar qué fue lo que hicieron y empezar a entender matemáticamente cómo lograron llegar a eso. Y la verdad, es como el punto que usted nos dice que nosotros tenemos, pues, debemos en el trabajo llegar a hacer este cálculo. Nosotros, ¿dónde vamos a sacar estos números para poder hacer la fórmula? Esa ecuación, no, yo se las voy a, o sea, estas diapositivas ustedes las van a tener y van a tener las ecuaciones, pues. Nosotros vamos a tener estos, o sea, usted en el trabajo nos va a pedir que calculemos la conductividad, la dureza y la alcalinidad, como también los otros del ICOMO, ¿cierto? Ajá, los índices, o sea, ustedes van a tener los en los índices datos de de conductividad, de dureza, de alcalinidad, eso sí lo van a tener. Y Y las usted nos va a dar, para aplicar también. entonces usted nos va a dar cuánto sería esa conductividad, esa dureza y esa alcalinidad, o nosotros lo vamos a buscar. No, ustedes tienen esos datos, pero eso, bueno, eso es otra cosa, es que entonces no había entendido bien la pregunta. Obviamente, uno para hacer esto es lo que les decía ahorita, si yo quiero hacer el cálculo del ICOMO, yo lo mínimo que tengo que hacer es ir a hacer los análisis que necesito. Es decir, yo no me puedo inventar la conductividad, yo tengo que ir a mi fuente de agua y calcular la conductividad, tengo que ir y calcular la dureza, tengo que ir y calcular la alcalinidad, porque necesito esos datos como insumo para calcular el ICOMO y determinar si ese índice, si estoy contaminada, si mi agua está contaminada por mineralización o por materia orgánica, tengo que hacer los análisis. Entonces, en el ejercicio, obviamente, ustedes van a tener esos datos. Bueno, entonces solo sería, como dice ahí en la fórmula, reemplazar. Entonces, el que dice índice de conductividad ya lo tendríamos, más el logaritmo, que eso sería que una constante. Ahorita les voy a explicar cómo lo hacen en el Excel. Listo, pero sí, o sea, por eso, el ejercicio que vamos a hacer, el taller que vamos a hacer, que ustedes van a empezar a trabajar conmigo, a ver que yo ya estoy hablando mucho como siempre y no quiero tener siquiera una horita para trabajar en el taller, vamos a ver cómo se ejecuta a nivel de cálculos, ¿cierto? Cómo ustedes meten las fórmulas, cómo se hace el cálculo. Ya la parte de análisis es la que ustedes sí le van a aportar al trabajo. Vamos a mirar entonces el ICOSUS. El ICOSUS tiene que ver con los sólidos suspendidos. Nuevamente es una relación que está dada. Nosotros vamos a tener datos de sólidos y si los sólidos están por encima de 340, entonces le doy al índice 1. Si está por debajo de 10, al 0. El índice de contaminación trófica, el ICOTRO, tiene que ver con la presencia de fósforo. Acuérdense que la contaminación trófica básicamente está enfocada si hay eutrofización o no y que eso está muy relacionado a la presencia de nutrientes en el agua, o sea, un exceso de nutrientes, básicamente el fósforo, que forma el proceso de eutrofización, que ya hemos hablado varias veces de lo que se refiere, pues que básicamente, digamos, a nivel visual es cuando esas aguas están ahí todas verdes, que hay una interferencia entre el paso del oxígeno al fondo del agua y que por eso pues puede afectar la vida acuática. Entonces también dependiendo de la concentración de fósforo va a estar catalogado, digámoslo así, el índice de ICOTRO como oligotrofía, que es por una concentración menor al 0.01, o eutrofía sería la más alta, que sería un valor, ¿cómo se dice? Un agua que tiende a tener eutrofización, que ya sabemos pues las consecuencias del caso.
También se tiene en cuenta el índice de pH, índice de contaminación por pH y por temperatura. Digamos que estos dos son como los índices, por decirlo así, oficiales, son estos 4, el ICOMI, el ICOMO, el ICOSUS y el ICOTRO, pero también se suele incluir el índice por pH y por temperatura. Ya habíamos hablado, pues a unos pHs extremas suele haber problemas a nivel general en las aguas y que unas aguas con, o sea, un vertimiento con una temperatura de pronto muy alta, un cambio de temperatura muy brusco, también puede generar problemas en la vida acuática. Entonces aquí nuevamente se calcula con una fórmula que está definida, que ya alguien la hizo y que nosotros simplemente tenemos que aprender a ejecutar, pero sobre todo a interpretar, es decir, que el valor que nos dé, pues, ¿qué significa eso? Y lo mismo para el ICOTEM, que es el de la temperatura, y nos dice, si la diferencia es mayor, si es menor a 2,5 grados de temperatura, entonces no hay, pues el ICO será 0, ¿cierto? No hay un problema con la temperatura, pero si es mayor a 15 grados, entonces ya tenemos mucha problemática que viene de esa temperatura o esa diferencia de temperatura tan alta entre el agua y el vertimiento. También hay forma de calcularla, ¿cierto? Y lo haremos en el ejercicio. Nuevamente, pues la calidad del agua, o sea, hay señales de alerta, va a estar relacionada con ese valor del ICO, ¿sí? Devuelve la diapositiva, por favor. Yo termino de copiar unos datos. Claro que sí. El caso es que también hay, pues también dependiendo del número del ICO, pues también vamos a ver si hay una calidad del agua o si hay una alerta por calidad de agua, ¿cierto? Si estamos desde, o sea, va de 0 a 1, siendo 1 un riesgo alto, siendo 0 el ninguno, entonces la clasificación de la calidad del agua va a estar pues determinada por ese valor. Entonces nosotros vamos a ver que puede que para el ICOMI sea 0.4 y para el ICOMO sea 0.8, ¿cierto? Que va a depender cuáles variables o cuáles son la mayor contaminación que tengo yo de mi agua. Es decir, puede que mi agua tenga muchos sólidos, pero la temperatura no me afecta, o sea, la temperatura que yo estoy virtiendo no haya ningún problema, el pH no haya ningún problema. Entonces, obviamente, va a tener más alto riesgo por el ICOMO, que es el de materia orgánica, que por el ICOTEM, que es el de temperatura. Entonces va a haber esa diferenciación. Ahí es donde ustedes van a empezar a hacer, sí, vea el ICOMO, no, la temperatura no le afecta, lo que más contaminación está aportando ese vertimiento, si es el que yo le estoy evaluando, es la materia orgánica, y como ustedes van a saber que eso viene de la industria del curtiembre, y van a saber más o menos las etapas, porque ya la van a ver evaluada, entonces, es que claro, vean, en esta etapa se suelta muchísima materia orgánica por esto que utilizan y tal, entonces este es el análisis que se espera de este trabajo. O sea, miren que la parte operativa, aunque a ustedes les pueda costar un poquito de dificultad, es muy fácil, y lo que les digo, cualquier persona que sepa sumar y multiplicar. Profe, me perdí. Señora, ¿en qué se perdió? Estos valores que estamos viendo en esta tabla se refiere a cuál de tantos que a vimos todos, aquí. a cada uno. Cada Entonces, uno. les estoy diciendo, cada uno, por ejemplo, el ICOSUS a mí me dio 0.5 y el ICOPH me dio 1 o medio 0. Entonces, yo digo, vea, en cuanto al ICOMI, tiene un riesgo alto, pero en cuanto al ICOTEM, no tiene ningún riesgo. Entonces, lo que les decía hace un momento, si la contaminación viene básicamente por materia orgánica, obviamente el ICOMO va a tener un peso muy alto frente al otro, pero la temperatura no me afecta. Entonces ahí es donde usted no ve, es que el mayor porcentaje de contaminación viene por este índice que está relacionado con estos parámetros y por ende, de acuerdo al proceso, pues obviamente es lógico que esto ocurra, ¿cierto? Entonces es eso, para cada uno, sí. En el ICA antes era al revés, que era que antes en 0 era lo mejor, era lo malo y en 1 era bueno, ¿cierto? En el ICA es al contrario, la escala pues va de diferente. Pero en el ICOMO es de 0 a 1, siendo 1 lo peor, bueno, la peor calidad y entre más bajito, pues mejor calidad del agua. Bueno. Este es el ejercicio de aplicación. Yo quería llegar a este momento, sí, una horita más o menos, para hacerlo. Entonces, ustedes tienen un Excel con esta tablita, con estos datos.
Y la idea es que ustedes vayan trabajando conmigo. Mientras yo, ay muchachos, nada, que se me quede esta tos, espere. Ustedes vayan trabajando conmigo al mismo ritmo, ¿cierto? Al ritmo y me paren cada que necesiten, ese es el objetivo, que ustedes aprendan operativamente a hacer ese ejercicio, que no se les enrede el Excel, tiene muchas fórmulas y si la pasada, que a mí me parece, pues la pasada tenía poquitas en mi concepto con respecto a este y les dificultó, pues la idea es que ya con esto terminen de afianzar esa parte y que ya simplemente quede esa parte de conocimiento, de análisis, de conclusión, de recomendaciones que tienen que hacer en el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la carga másica contaminante para los sólidos suspendidos totales y hacer los ICOs para aguas arriba y aguas abajo. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a abrir el Excel, que es este el que ustedes tienen. Yo lo tengo, pero ya resuelto por acá. Voy a abrir el mío para... Este es el de clase, este es el del taller. Miren que este es el del taller que tienen que hacer. ¿Y dónde está el del ejercicio? Aquí, este es ejercicio de clase, no. Lo voy a cerrar, tengo... Esperen, mientras abro voy a apagar el micrófono para contestar esta llamada que me han llamado muchas veces. Listo, entonces ya lo tengo acá, ¿cierto? Entonces este es el ejercicio. Ustedes tienen solo esta tablita, bueno, y esto. Fue de borro que como lo resolví ahorita en clase. Nada de esto. No, sí, espere, la dureza sí tenía datos. Todo esto lo tengo que calcular. Esto lo tengo que calcular. Esto lo tengo que calcular. Listo. Muy bien. Entonces ustedes tienen esta... esto también lo tengo que calcular. Ustedes tienen esa tablita y decía, bueno, vamos a calcular la carga másica, los flujos, las condiciones, hacer los balances que tengamos que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que yo pienso? Bueno, yo tengo datos en aguas arriba y aguas abajo. Voy a calcular lo que puedo calcular del vertimiento, lo que no conozco, pero lo puedo tener de acuerdo a lo que yo ya he aprendido. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo calcular? A ver, ustedes qué me acuerdan. Con el monograma. Bueno, eso sí es una cosa que podemos calcular. Podemos calcular con el monograma el oxígeno disuelto. Listo. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Desde el porcentaje de oxígeno lo podemos calcular. Listo. Aunque aquí hay pastel pues de lo que está pintado en verde, pero que me expliquen por qué eso se puede calcular. Profe, yo me perdí también un poquito o bastante, no sé. Esto casi no me deja escuchar. Bueno, ¿qué podemos calcular? Vamos a acordarnos. Acordémonos que los parámetros conservativos, yo puedo plantear balances, ¿cierto? Yo puedo plantear el balance ¿para quién? Parámetro conservativo. ¿Quién es el parámetro conservativo? El que no cambia con el tiempo. Sólidos suspendidos totales. Los sólidos suspendidos, ¿cierto? Acuérdense que por ahora solamente vamos a tomar ese parámetro conservativo, los otros no. Entonces yo puedo plantear un balance acá y puedo calcular el caudal también, ¿cierto? Con un balance de caudal, acuérdense. Sí. Aquí, en esta diapositiva donde vimos toda esa carretica. Espérense, yo me devuelvo acá. Así es, caudal. ¿Se acuerdan que podemos generar un balance de caudal y un balance de cargas? Profe, se me olvidó
Sólidos disueltos totales. Los sólidos disueltos totales. Listo, entonces yo puedo calcular el caudal, porque yo conozco aguas abajo, conozco aguas arriba, puedo calcular el caudal del vertimiento. ¿Cuál es el caudal de vertimiento? Caudal aguas abajo menos caudal aguas arriba. Y también puedo generar un balance de cargas, ¿para quién? Para los parámetros conservativos, que en este caso son los sólidos. Listo. Entonces, como yo conozco el caudal y la concentración aguas abajo, conozco el caudal y la concentración aguas arriba y conozco el caudal del vertimiento, porque ya lo pude calcular con el balance general, entonces puedo calcular la concentración y la despejo. Entonces, eso no se nos olvide, importante siempre tener en cuenta esa información. Yo sé que han recibido mucha información, que las clases a veces se vuelven densas y tal, pero hay cositas que yo les digo, vea esto, ténganlo muy claro, porque esto les va a ayudar a ustedes a enfrentarlo como las situaciones. Miren que aquí lo primero que hay que hacer es calcular el caudal, es que es muy sencillo. Entonces, el caudal del vertimiento va a ser el caudal aguas arriba menos el caudal aguas abajo. Entonces, yo lo calculo. Esto es caudal aguas abajo, perdón, menos el caudal aguas arriba. Ese sería el caudal ¿de qué? Del vertimiento. Ya lo calculé. Listo, lo tengo aquí. Como yo lo tengo aquí conectado con este, entonces ya tengo aquí el caudal en metros cúbicos por segundo de el vertimiento. ¿Hasta ahí? Ok. ¿Qué otra cosa? Sí. No, profesora, que usted va volando. Hagamos otra vez, sí, hagamos otra vez. Profe. Bueno, despacio otra vez. ¿Cuál es el- Parpadeé, tenía usted hecho, profe. ¿Cómo? Parpadeé ya estaba hecho. Espere, profe. Ustedes ya me conocen, que si no me ponen el freno, yo arranco. Entonces, pero a ver, lo más importante, más que hacer la resta, porque es una resta, es entender de dónde salió esa resta, ¿cierto? Acuérdense que Caudal. el balance general me dice que caudal aguas abajo es igual al caudal del vertimiento más el caudal aguas arriba, que es como cuando yo les explicaba, ¿cierto? Lo que entra es igual a lo que sale, es decir, que si abajo, que es el último punto, hay tanto, debe ser la sumatoria de lo que viene, de lo que yo conozco, que es lo que venía aguas arriba más lo que hubo en el vertimiento, y de ahí despejo el que no conozco. ¿Listo? 0,3. Tiene que dar. Sí. Listo. Entonces ese Profe, ¿por qué le puso más antes del F14? porque yo suelo ponerle, o sea, miren, borremos. Yo le pongo el más y hago la resta. Este menos este. Porque yo con el más le estoy diciendo a él, oiga, hágame esa fórmula, pues hágame ese cálculo. Pero el Excel no necesita, o sea, le sirve el más, o si usted le pone el igual, hace lo mismo. Entonces, si usted lo pone solamente el igual, este, menos este. Como tiene la policía ese peludito allá. Aparece solo el igual, ¿sí? Ok. Entonces es porque yo utilizo el más, pero no hace la diferencia si lo utilizan o no. Lo importante es que antes de empezar la fórmula, usted le diga al Excel, vea, póngale un más o póngale un igual para que él entienda que lo que viene es un cálculo que él tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, por eso es que a mí me aparece el más, porque yo empiezo siempre con más, pero se puede empezar con más o se puede empezar con un igual. Profe, ¿le puedo pedir un favor muy grande? Es que se me cayó el internet. Sí, Olvidé dígame. hacer la tabla. ¿Me puedes volver a explicar? Claro que sí. Pero vea mis bocas. No me he podido terminar de aliviar, muchachos, esa tos. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer, o sea, y lo más importante, o sea, ustedes aquí están pendientes, es de ser capaz de meter la fórmula. Y la fórmula es muy sencilla, es una resta. ¿Qué es lo más importante? Que sepan de dónde viene el valor, o sea, cómo se calcula el caudal de vertimiento. El caudal de vertimiento viene del balance general, donde me dice que caudal de aguas abajo es igual a caudal del vertimiento más caudal de aguas arriba. Por lo tanto, caudal de vertimiento será caudal de aguas arriba, caudal de aguas abajo menos caudal de aguas arriba.
Listo, hasta ahí entendimos la fórmula, sabemos de dónde salió. Ahora, yo hago la resta, pues si el caudal es aguas abajo menos el caudal aguas arriba, entonces yo ya calculé el caudal de vertimiento. Hasta ahí es demasiado sencillo, ¿cierto? Es una resta, entendiendo muy bien que viene el balance general. Ahora, otra cosa que podemos ir haciendo es calculando los sólidos suspendidos en el vertimiento, porque ya habíamos dicho que es un parámetro conservativo, única y exclusivamente para parámetros conservativos. Yo puedo plantear un balance de cargas, que despejado, ¿cierto? Que ese balance de cargas es concentración aguas abajo por caudal aguas abajo igual a concentración por caudal en el vertimiento más concentración por caudal en aguas arriba. Como yo no conozco este valor sólidos en el vertimiento, yo simplemente lo despejo y llego a esta ecuación, ¿cierto? Concentración en el vertimiento será igual a caudal abajo por concentración abajo menos caudal arriba por concentración arriba sobre caudal en el vertimiento. Yo puedo calcular en el vertimiento los sólidos porque yo ya dije que era un parámetro conservativo y lo puedo hacer mediante este balance que ya sabemos muy bien de dónde viene. Entonces yo vuelvo y digo más para iniciar o igual. Abro paréntesis porque va a ser una resta que luego va a estar dividida por un valor. Me dice, caudal abajo por concentración de quién, de sólidos en abajo, menos caudal arriba por concentración arriba. Cierro paréntesis porque todo eso va a estar dividido sobre caudal abajo, caudal del vertimiento. Ahí calculé entonces la concentración de sólidos en el vertimiento. Listo. Profe, sería menos que, perdón, Sería más caudal, paréntesis. caudal aguas abajo por concentración aguas abajo, menos caudal aguas arriba por concentración aguas arriba. Todo eso, cierro paréntesis, dividido el caudal en el vertimiento. Entonces aquí nuevamente, yo ya sé hacer la fórmula. Ahora, ¿de dónde viene? Filas, del balance de cargas, ¿para qué? Para parámetros conservativos. Listo, entonces ahí ya calculé la concentración de sólidos en el vertimiento porque lo puedo hacer con ese balance. Listo. Si no, ¿qué tendría que ir a hacer? Medir, porque no puedo, no sé. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿puedo calcular el porcentaje de oxígeno? Me voy a pasar hasta allá. No, profe, no, me dio negativo, profe. Fíjate que primero son los aguas arriba, primero son aguas abajo y luego aguas arriba. Primero aguas abajo, después aguas arriba, que sería... Aguas abajo, 1.1 por 46, menos 0.8 por 20, todo en paréntesis dividido, 0.3. Esa sería si lo hiciéramos en calculadora. No, espere. Aguas abajo por, lo puso usted, por aguas arriba, que sería 0,8. Menos, espere, yo lo miro bien. Usted menos aguas arriba. No, menos. Sí. Lo mismo, no. ¿Cómo así? Espera. A ver. Aguas abajo por aguas arriba. No. Aguas abajo por aguas abajo, dice ahí. O sea, caudal aguas abajo por concentración aguas abajo, menos caudal aguas arriba por concentración aguas arriba, cierro paréntesis, sobre el caudal de vertimiento. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los sólidos. Voy a ir avanzando, vayan trabajando y ahorita revisamos. ¿Qué más puedo calcular? Ya ustedes me lo habían dicho. Puedo calcular el oxígeno, ¿cierto? Les voy a borrar esto.
Ahorita miramos esa otra parte. Entonces, al revés. Entonces, para no demorarme, no voy a volver a trazarlo. Ustedes desde la clase pasada ya vieron cómo lo hacíamos, sin embargo, aquí lo revisamos. Entonces dice, aguas arriba, la concentración es 19,6 y el oxígeno disuelto es 7 miligramos por litro, que es lo mismo que ppm, ¿listo? Entonces yo cojo la rayita y me voy en 19,6 aproximadamente y me voy hasta 7. Él atraviesa aquí el porcentaje de saturación en aproximadamente 75, 74. ¿Listo? Entonces tomo ese valor. El naranjadito sería aguas abajo. Entonces dice temperatura de 18 y concentración 5,4. Entonces más o menos acá. Entonces me dio el naranjadito 55. Y el azul, el otro azulito es temperatura de 18 y concentración de oxígeno de 5. Entonces me voy y me da más o menos 50. ¿Cierto? ¿Alguna duda cómo se calcula ahí con la gráfica? ¿Necesario repetir algo o eso ya lo tenemos bien? Profe, la verdad a mí no me quedó claro. Es Sí que me como quedó un no poquito. hemos hecho, Todo. entonces también hay cosas que no, pues como no hemos ido a hacer este ejercicio, todavía no tenemos como gran duda como a Sí, las profe, vamos muy rápido. Vamos muy no sé rápido. Sí, Liz. por ahí. Bueno, entonces tranquilos, vamos a volver. Entonces, hasta aquí entendimos cómo calculamos esto y cómo calculamos esto, ¿cierto? Con los balances. Eso ya no es tan rápido porque esto lo hicimos. Hicimos un ejercicio en clase, hicimos el cálculo en lo del ICA, que también se utilizó. Entonces, eso ya, digamos que tenemos claro de dónde viene. Balance general y balance de caudal. Balance general, perdón, y balance de cargas, donde solo se aplica para parámetros conservativos, en este caso los sólidos. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular el oxígeno? Tenemos este gráfico que nos va a ayudar a hacerlo conociendo los datos de temperatura y oxígeno disuelto. Entonces vamos a repetirlos, no pasa nada. Vamos a intentar vamos a insertar una línea que me dice de 19,6 de temperatura. Aquí arriba, miren, temperatura en grados centígrados. Entonces yo voy y miro 15, este es 16 acá, este es 20, este es 19, entonces será como en la mitad entre el 19 y el 20, un poquito más allá. Ese de ahorita lo corro que no está. Y hasta 7. Entonces me vengo hasta el 7. Lo mejor, el que tenga mejor pulso lo hace. Yo soy muy tembleque hasta 7. Entonces ahí, ¿cierto? El punto en el que entre que la línea que tracé entre la temperatura y la concentración de oxígeno va a ser el porcentaje de oxígeno. Entonces voy y miro y me da, como si esto es el 60, este es el 70, me dio 75. Listo, en este caso me dio 75. A ustedes les puede dar un más menos 1, ¿cierto? Porque va a depender como exactamente donde lo pongan, tal. Ahora, aguas abajo. Me dice, vuelvo a inserto. Otra rayita, me dice, tengo temperatura de 18, entonces 15, 16, 17, 18, saque aquí. Y tengo concentración de oxígeno de 5,4, entonces esto es como por acá. Como 5,5 es acá, entonces 5,4 es como por acá. Es que tengo un pulso yo, entonces le voy a cambiar el color. Entonces me da aproximadamente, ¿cierto? Pasa un poquito antes de 55, pongámosle 54. Ahí, ¿cierto? ¿Es claro lo que estoy haciendo, chicos? Sí, profe. Eso, listo. Entonces ahí la rayita, o sea, donde intersecta esta línea que es la saturación es la que me va a dar el valor. Y lo mismo para el vertimiento. Para el vertimiento, yo cojo la rayita, sale también desde 18, pero la concentración final es de 5. ¿Cierto? Pongámosle este otro color. Entonces ahí pasa aproximadamente por 50. Entonces ya yo tengo el porcentaje de oxígeno de los 3 valores. Entonces aquí yo suelo ponerle, ¿cierto? Este, para que me lo tome. Este es el del vertimiento, entonces es este. Y este es el de el aguas abajo. Listo. Entonces ya pude conocer el oxígeno. Entonces habíamos dicho que podíamos conocer el caudal por balance de general.
Los sólidos en el vertimiento, los sólidos suspendidos totales en el vertimiento, los podemos calcular con balance de cargas porque es un parámetro conservativo y el porcentaje de oxígeno lo podemos consultar si conocemos la temperatura y el porcentaje de oxígeno disuelto. Y el oxígeno disuelto, listo, hasta ahí bien. Ahora, en el ejercicio nos dicen, vea, calcule los sólidos suspendidos, los sólidos disueltos totales teniendo en cuenta la alcalinidad. Porque acuérdense que hay una relación muy estrecha entre la alcalinidad y la presencia de sólidos disueltos. Y nos dicen que hay que utilicemos este simulador. Entonces vamos a ver qué tiene el simulador de diferente. Este simulador nos permite, con el valor de alcalinidad, calcular los sólidos disueltos que hay en la muestra, porque ellos están muy relacionados, ¿cierto? Aquí dice fórmula, ¿cómo? Nos explican, ¿verdad? Es que esto, hay una constante que me dice que los sólidos disueltos totales son iguales a una constante por la concentración de alcalinidad. Ya no hay más, mi amor, ya te los comiste todos. Entonces, yo lo que hago es hacer el cálculo directo. Y aquí nos dicen, meta la conductividad en decisiemens sobre metros. Pero resulta que ustedes se vienen para acá y el dato está dado en microsiemens por centímetro. Entonces yo tengo que hacer el cálculo, tengo que hacer la conversión. Y para eso les tengo aquí estas formulitas. Un microsiemens equivale a 10 a la menos 5 decisiemens y un metro equivale a 100 centímetros. Entonces ustedes cogen su cuaderno, amor, ahí ya no hay nada. Bájate de ahí, por favor. No hay. Entonces simplemente es plantear la ecuación. Dame un segundo, mira. Vayamos con la otra. No hay nada. Yo, entonces aquí digo, a ver, esto está en microsiemens por centímetro. Cojan un papel y un lápiz. Aquí yo lo estoy pasteleando el cuaderno porque a uno se le olvida cómo se plantea pero es una conversión de unidades sencilla, ¿cierto? Entonces, 218 microsiemens por centímetro. ¿Lo multiplico por cuánto? Por 100 centímetros que tiene un metro, porque yo necesito que metros me quede abajo. Y lo multiplico por 10 a las menos 5 decímetros que tiene un microsiemens, porque necesito que el microsiemens me quede abajo para cancelar. Entonces ahí cancelo microsiemens y cancelo centímetros y me queda en decisiemens sobre metros. Listo. Y este sería el valor. Háganlo en el cuaderno porque así como yo lo expliqué, se les puede pasar. Escriban cómo hacen ustedes la conversión de unidades y ya entonces lo meten acá. Aquí tienen las equivalencias, entonces es simplemente meter la formulita. ¿Por qué? Porque para poderlo meter allá en el software necesito hacer la conversión de unidades. Entonces ahí está. ¿Vamos bien? Profe, la hacemos de una vez en el cuaderno y de una vez también la podemos hacer en el Excel. Claro, la idea es que ustedes lo que me van a compartir a mí en el Teams es en el Excel. No no se acepta que es que aquí ustedes no me pasen la fórmula, que pusieron 115, que pusieron los valores que son. No, la idea es que ustedes estén haciendo la formulita en el Excel conmigo y hasta donde lleguemos hoy me lo comparten. Y luego el jueves lo complementamos porque no vamos a alcanzar a terminar hoy. Pero no importa, lo importante es que lo que hagamos esté claro. Pero, por ejemplo, lo que vimos ahorita de esa gráfica, de lo que hiciste la rayita, eso también tenemos que entregar, eso todavía no, eso no... No, bueno, ese pues como no lo tienen ahí, no, lo importante es que vayan haciendo como los calculitos demás, ese lo pueden copiar, sí, porque no tienen la grafiquita ahí, aunque a partir de ahora, claro, para este primero, yo que les voy a decir, ustedes pueden de aquí al jueves seguir trabajando en la construcción de este Excel, porque el jueves lo vamos a terminar y lo vamos a volver a recibir, y entre más hayan avanzado, pues mejor. Lo que pueden hacer es trabajarle e ir confirmando conmigo en clase si como usted lo hizo está bien. Porque si ustedes terminan este ejercicio y el jueves lo revisan conmigo y está bien, prácticamente tienen toda la parte
práctica operativa del taller que viene terminada, ¿cierto? Porque es que casi que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero ya lo importante es lo otro, ¿cierto? Que ya se le puedan dedicar como a consultar, a leer, a mirar cómo interpretar, etc. Bueno, entonces esta misma conversión aplica para acá. Listo, ya tengo los datos. Ya tengo la conductividad Profe, eléctrica. ¿A dónde aplica? O sea, Para hacemos acá. eso mismo para aguas abajo. Para aguas abajo, porque aguas abajo también la tengo en microsiemens, si yo la necesito. Esperen, la hacemos, esperemos la hacemos para que quede lista, porque no nos vamos quedando atrás. Hágale pues. Pero usted no vio lo que yo hice. Le dije control C, control B. Él me toma la fórmula y me toma el valor correcto. No, profe, ahí sí yo soy más montañera que usted con esto, la verdad. Hágale pues. Bueno, pero sí me dio. Bueno, entonces ya tengo los valores en las unidades que me lo pide el software. Entonces yo ya vengo aquí, lo meto punto 218. Le digo que me lo calcule y él automáticamente me lo va a calcular como está aquí. O sea, él ya tiene introspectado, digamos, ya tiene metido el valor de la constante de acuerdo a los valores y me dice que los sólidos disueltos para una muestra que tiene punto 218 de conductividad en decisímenes por metro es 139.52. Entonces yo me vengo para acá. Profe, nos va a compartir el link de esa calculadora Claro. por WhatsApp. Sí, mi amor, espere que se los debía haber compartido para que ustedes lo pudieran cacharrear, pero como yo soy así de despiste, ya mismo. Igual en el taller está, ¿sí? En el taller sí se los puse. Profe, estoy más perdido que... Ay, no sé si se les copió el link. Espere, yo se los copio más de acá. ¿Por qué perdido? A ver, venga, desperdámonos. Esa es la idea. Profe, yo también ando toda perdida. Con la primera tabla me perdí. Bueno, vamos con calma, listo. No se me estresen, trabájenle. Ya voy a retomar, ya les acabé de poner ahí en el coso. ¿Qué se perdió aquí en la primera tabla? ¿Vale? Los primeros cálculos son súper fáciles porque ya los hemos visto muchas veces y ustedes ya vieron el ejercicio pues, de la clase pasada, miramos los balances, vimos que los balances se aplican únicamente para parámetros conservativos y de ahí sale cómo calcular, ¿cierto? Cómo calcular la concentración de los parámetros conservativos en un vertimiento o en un punto donde yo conozca los datos de lo demás. Lo mismo para el caudal, ¿cierto? Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Hicimos el caudal, hicimos el balance general y determinamos cómo era el caudal. Para los de oxígeno, simplemente tenemos este grafiquito que está, ustedes lo tienen también ahí en el taller, se los puse, no les he compartido, pero ya mismo se los comparto. Ya en este otro link está la grafiquita de lo del oxígeno. Listo. Entonces ahí ya tienen la grafiquita. ¿Cómo se hizo la intersección? Entendimos bien, ¿cierto? ¿O alguna duda todavía aquí? Claro. Cierto, hasta ahí está claro. Ahí les acabo de compartir la gráfica en un link que lo van a poder abrir y ahí la encuentran. Entonces ya ustedes la toman y la trabajan. Igual en el taller está. Lo mismo que este simulador. Listo. ¿Cómo se hizo esta conversión? También es una conversión sencilla que si ustedes lo hacen así sería 218 microsiemens sobre centímetros por 100 centímetros que tiene 1 metro por 10 a la menos 5 de Siemens que tiene un microsiemens. ¿Cierto? Un microsiemens. Entonces ahí simplemente cancela centímetros con centímetros, cancela microsiemens con microsiemens y entonces ahí es donde sale esta fórmula, que es el valor de la conductividad en microsiemens por centímetro multiplicado por 100 multiplicado por 10 a la 5, ¿cierto? Aquí está
el cálculo. Por eso les digo, hay cosas que uno tiene que hacer en el cuaderno, o al menos a mí, ¿cierto? Yo tengo que hacer en el cuaderno casi toda para poder entender, para luego decir, ah, sí, y ya, si no, es meter la formulita. Pero cada quien tiene sus maneras de interpretar y de ir haciendo las cosas. Entonces, bueno, hasta ahí simplemente hemos calculado oxígeno disuelto, que ya me dicen que está listo cómo se calcula, balance de cargas, ya también lo hemos visto, caudal, listo. Ahora en este momento estamos intentando calcular los sólidos disueltos totales, sabiendo que están relacionados con la conductividad. Hicimos la conversión de unidades de conductividad para poder utilizar el softwarecito este que les compartí. Entonces, cuando yo ya sé que la conductividad es 0.218, entonces me da 139,52, la conductividad aguas acá, entonces yo simplemente, los sólidos disueltos, entonces aquí pongo 139,52. Pero muestre otra vez como, usted que seleccionó donde dice que es que mayoría de casos o agua mezcladas, no selecciona nada ahí. No selecciona nada, Porque pero se pone mayoría de casos. Dice, se pone mayoría de casos, salvo que la concentración sea mayor a 5 Siemens sobre metros. Es decir, si usted tiene una conductividad muy alta, mayor de 5, nosotros tenemos 0.2, entonces tome agua mezcladas. Pero si no, tome mayoría de casos. Sí, eso se me había pasado, eso está bien. ¿Cierto? Solemos eso y ahí sí le digo calcular. Y él automáticamente me dice, vea, en esa agua, en esa que tiene esa conductividad, la concentración de sólidos es eso. Acuérdense que la relación que hay, sólidos disueltos es igual a una constante por la concentración. Y esa constante va a tener un valor de 640 para la mayoría de los casos, 735 para aguas mezcladas, por tanto, y 800 para concentraciones mayores de 5, ¿cierto? Entonces, nosotros, mayoría de los casos, es un agua, digamos, normalita, que tiene unos valores menores a 5. Entonces, ahí 139. Y el otro valor es 0.233 o 32. 0.33. Hola. ¿Dónde pegamos este que nos dio 139,52? ¿En dónde lo pegamos? En los sólidos totales. Los sólidos disueltos totales. Disueltos totales de quién, aguas arriba. Y aquí me dio 149.12, entre 149.12 sería el valor de los sólidos en aguas abajo, porque yo lo calculé teniendo en cuenta la alcalinidad. Listo. Yo prefiero buscamos el otro y ya. Hágale, pues, esa es la idea. Hola, profe. Hola. A mí no me da el cálculo de los sólidos. El primero que hicimos, a mí no me da. Ya lo vamos a revisar. Listo. Vamos a revisar los dos porque lo vamos a volver a aplicar para el advertimiento. Listo. Profe, este valor de... Profe, la de... Espérate, escuchemos el valor de conductividad eléctrica, dime. Sí, el que dice 0,233, ¿ese usted lo colocó simplemente de la página que usted está utilizando o hizo algún cálculo ahí? ¿Cuál, perdón, otra vez? Sí, profe, mira. Donde dice conductividad eléctrica, que es la última casilla, ¿cierto? En la columna aguas abajo, donde dice 0,233, ese es el valor que nos dio de la página que estás utilizando o... No, acuérdate que nosotros tenemos dato de 232 y hicimos el cálculo con la conversión de unidades para poder coger este valor, venir aquí, ¿cierto? 2.33 y a obtener los valores de sólidos disueltos, porque aquí los datos se meten en Siemens sobre metro. Sí, pero o sea, este valor te dio pues de esta página. No, este valor se lo incluí yo a la página, ese valor me lo dieron a mí en el ejercicio, es el dato de conductividad. ¿Cierto? Yo desde el principio sé que la conductividad aguas abajo es 232.
microsiemens por centímetro. Resulta que para poder calcular los sólidos necesito la conductividad en decímetros sobre metro. Entonces, esto simplemente es este mismo valor convertido en decímetros sobre metro, haciendo el cálculo de cambio de unidades, que aquí están las equivalencias. ¿Listo? Ya. Eso. Y ya ese valor lo metí al software y él me arrojó que para esa corriente los sólidos disueltos totales serían 149.12. Entonces yo ya vengo y pongo aquí 149.12. Y hasta ahí no hemos hecho mayor cosa. Estamos calculando los valores que tenemos. Estamos todavía caracterizando nuestra agua. Ahora, vamos a revisar el balance. ¿Qué fue lo que no te dio? Compañerito que dijo ahorita. Revisemos la fórmula. Ok. Vea, yo la tengo así, vea. Quebrada abajo por... sí, así la tengo yo, profe, dividido. Caudal en el vertimiento. Está a punto 3. O sea, sería, realmente si lo hiciéramos a mano, sería 1,1 por 46 menos 0.8 por 20. Todo eso Dividido 0.3. Ajá. Profe, y a mí me da menos 102.4. Tienes que revisar primero los puntos. Profe, a mí también me dio eso. Menos Por eso 102. me confundí y me quedé ahí. Bueno, tienen que revisar si es que de pronto ustedes están utilizando, o sea, si en vez de comas están utilizando puntos. Perdón. Ah, no, profe, ¿sabe por qué? Es porque es que usted tiene lo del más y los paréntesis de manera diferente que nosotros. Ah, bueno, ahí pilas, lo del más no va a hacer cambio, vea, se lo voy a borrar y va a dar lo mismo. Lo que sí es importante es los paréntesis, acuérdense que toda la resta va dividida. Entonces, si ustedes hacen esto sin paréntesis, se los voy a quitar, solo para que veamos. ¿Cierto? Eso es lo que les está dando. ¿Por qué puso más al inicio? No, el más olvídenlo, no es que eso es maña mía, pero realmente Profe, no es necesario. pero ya me dio otro resultado. Así con los paréntesis como usted lo tiene, ya me dio otro resultado. ¿Qué le dio? Menos 185.7. Y lo No, tengo así pues, como usted lo tiene con los paréntesis. ya, pues entonces, revíselo. Y si no, súbalo así que yo ya reviso y evalúo a ver qué fue lo que pasó. Porque puede ser que esté mal configurado, que en vez de comas usted tenga, por ejemplo, aquí 1. Compañero, mire, yo le comparto yo le tomé una foto, ya ahora sí me dio el mismo resultado de la profe. Entonces ahí te irá mostrando los colores de cómo lo vas haciendo y cuáles vas seleccionando. Eso, revisen. Vamos a hacer este otro que es lo mismo. Los sólidos disueltos también los podemos tomar como lo podemos hacer balance, entonces vamos a empezar. Vuelvo y juega. Abro paréntesis. Aguas abajo. Por. Concentración aguas abajo, en este caso de disueltos. Menos. Aguas arriba, caudal. Por. La concentración, en este caso de sólidos disueltos. Cierro paréntesis. Y pongo eso dividido caudal. Entonces, en el vertimiento, los sólidos disueltos serán 174.7. Ah, no, profe, no espere. ¿Qué pasó aquí? Hágale. No, todo muy No, rápido. todo rápido. Como en cámara rápida, profe, no. Espere. Yo así hablo súper despacio y ustedes salen con que voy súper rápido. Bueno, menos aguas abajo, el caudal y concentración de sólidos disueltos totales, menos. Vamos con aguas arriba. Por la concentración de sólidos disueltos de aguas arriba. ¿Pero cuánto tendría que dar? 174.6. Pues sí, .6, Ah, bueno, sí. Gracias, profe, por esperarnos.
Tripa llama más que un pagadiario, hombre. Oye, ¿bien o qué? Bien, sí, señor. Nada, sí, por eso es que no entiendo. Listo, calculado. Profe, no, espere un segundito, por favor. Sí, profe, calculado. Listo. ¿Quiénes nos faltan? Háganlo tranquilos que tenemos hoy en la próxima clase para entender esto, mejor dicho, al derecho, al revés, que nos pregunten lo que quieran, que ya nosotros no volvemos a perder. Profesora, para hallar lo del oxígeno del agua, el link de la página no funciona. No funciona, venga, esperen, yo reviso. ¿Listo? 404. Espérense, yo reviso a ver qué pasa con ese link. Ah, jue madre, sí, tienes razón. Entonces, espérense, yo busco. Ay, este es el que les puse también en el. Espérense, yo lo busco acá, que es de donde lo saqué, el taller que les tengo en el otro. Mira este, a ver. No sé qué tienen de diferente, pero ahí sí entra. ¿Sí la están viendo? Aquí está la gráfica. Porque a mí sí me entra en esa calculadora que usted mandó, quién sabe qué tendrá. Ah, sí, que enganchar. Bueno, listo. Entonces ya en este punto tenemos súper claro. No nos va a dar tiempo ni para empezar con los ICOMI, pero voy a empezar a hablar carretica sobre esto. Y empezamos la próxima clase calculando esto directico. No gastamos tiempo para que alcancemos. Porque como ustedes van trabajando conmigo, ustedes se demoran un poquito más y no importa, pero para que alcancemos a terminarlo. Listo, Profe, entonces... ¿por qué no hacemos con usted en clase de la, pues, graficar esas rayitas? Profe. Hagámosla en este momento. Hagámosla en Ah, este bueno. momento. Cojan la gráfica. Ese es muy fácil, pero si lo quieren hacer para... O sea, ya en este momento igual no vamos a avanzar con los ICOMI porque vamos a quedar incompletos. Profe, ¿cuál es el link de esa? ¿Cómo? ¿Cuál es el link de esa rayita después de esa gráfica? El segundo, el que les acabo de compartir ahí está en el chat. Pero dice que error. El otro, el segundo. Les he compartido otro y ese sí me entró. El último que les compartí, ahí sí les entra. Profe, ¿usted puede ser tan amable de irse a la tabla, a la primera tabla? Profe, a mí la primera tabla me dio negativo. ¿Cuál? Ya le muestro. Me dio en el invertimiento, la que acabamos de hacer, me dio negativo de abajo, sí. Bueno, fíjate, sobre todo en los paréntesis, quítale en el más, es que yo los confundo con ese más es maña mía. Solo con poner igual es suficiente. Mira el paréntesis. Sí. Que esté bien puesto. Pero ¿cómo se llama esa cosita donde graficamos? ¿Cómo la puedo buscar en internet?
Eso se llama namograma. No lo tengo aquí en la... Pero bueno, aquí en el archivito que les... ¿Dónde se abrió? Véalo acá. Se llama, mírenla aquí. Profe, Hola. a mí todos los cálculos de las fórmulas me dan 0 en mi Excel. Dice que... Bueno, tienes que fijarte si Hola, es que... profe. Si tú estás con comas, si es con puntos, eso tiene que ver también con la configuración del Excel. Hola. No, profe, yo también, no es que a mí me daba, a mí ya me dio, era porque le estamos metiendo, no es que en una se multiplican y después se resta y vuelve y se multiplica. Es por eso, porque hay veces, por ejemplo, yo le estaba haciendo, yo restaba y después multiplicaba, entonces por eso me estaba dando mal. No, bueno, eso, fijarse que sí metía la fórmula. De todas maneras, si le trabajaron, si le metieron fórmula, suban, que ya yo reviso para ver los errores que están de pronto cometiendo y ya la otra semana en la otra clase lo volvemos a mirar. Pues yo tengo demasiadas cosas que calificar, pero yo les saco ratico para mirarlo. Porque la idea es que eso, mejor dicho, quede súper bien. Profe. Hola. ¿Me puedes, por favor, mostrar cómo hiciste el cálculo? No bajes, profe. De el que dice 139,5, que es el de aguas arriba. Ese fue con el software. Calculamos la conductividad eléctrica en decisiones sobre metro, ¿cierto? Eso está ahí bien. Y de ahí me fui a este software, puse punto 0.218 y le dije calcular. Y él me entregó el valor de 139,52. Bueno, profe. ¿Tú ya compartiste el link de esa página? Sí. Listo. Y lo mismo para la otra. Si la otra es 2,33, entonces aquí le doy calcular y me da 149,12. Listo, entonces aquí tenía, ¿cierto? Aquí ya tengo esos valores, ya calculé los caudales. Este resto de parámetros, como no los conozco, en el ejercicio del taller les dicen, los datos que usted no tenga, tómelos como el agua aguas abajo, ¿cierto? Porque acuérdense que no puedo hacer balance para calcularlos, estarían mal calculados. Entonces simplemente tomo el valor de aquí, por si los necesito, pero no los necesito. Pero sin embargo, los vamos a tomar. Y queda totalmente caracterizada mi agua. Tengo todos los datos que necesito para seguir trabajando. Hasta aquí debemos tenerlo ya súper claro, súper bien, súper entendido. Si tienen dudas, este es el momento. Creo que ustedes están calculando aquí, viendo que si les funcione esto, les díganme. El informe retroalimenta lo que viene a ser el vertimiento, qué parte de... Es lo que la empresa, eso que tiran al agua, ¿cierto? Sí, el vertimiento es, por ejemplo, cuando una empresa saca sus residuos y los echa al río. Eso es un vertimiento. Cuando usted llega y la señora que lava la ropa allá y de manera artesanal, eso es como un vertimiento de contaminación, o sea, es como una adición de agua contaminada a la fuente natural, pues en este caso es el río. Sí. Entonces, con las fórmulas matemáticas, evaluamos lo que ha cambiado desde aguas arriba a aguas abajo. Ajá, estamos calculando. Queremos ver qué impacto tiene ese vertimiento sobre la calidad del agua. Entonces, por eso vamos a calcular los ICOs, el ICOMI, el ICOMO, el ICOSUS, el ICOTEM, el ICOPH. Y estos datos que no teníamos, no los podíamos sacar.
estos datos, o sea, miren, los voy a señalar. Estos, como de otro colorcito, estos, que no los teníamos. Pero ustedes de cuándo sacó ya todo eso. ¿Cómo así? Aquí estoy ustedes. Mentira, yo sé que están concentraditos haciendo Profe, las cosas. nosotras, yo sí estoy concentrada, pero usted hizo eso y yo quedé en las mismas. Pues, No, ya les voy a decir, por eso los acabo de señalar. En el ejercicio les dicen, pues yo no se los había dicho en este, pero se los voy a decir acá y en el que ustedes van a realizar, sí se los dicen. Les dicen, los datos que usted no tenga, que no son conservativos, es decir, que usted no puede calcular con balance, asúmalos iguales al valor de aguas abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, simplemente lo que hice fue copiar los valores de aquí y dije, bueno, entonces el vertimiento tiene lo mismo de aguas abajo. Listo, eso fue lo único que hice. Como yo no los tengo, como no los puedo calcular, simplemente los voy a asumir como aguas abajo, como el mismo valor de aguas abajo. Entonces, simplemente fue lo que hice, tomé esos datos. Entonces, hasta ahí, ¿qué hicimos? Calculamos caudal, balance general. Calculamos sólidos totales, balance por carga, sólidos totales y sólidos disueltos. Calculamos los sólidos disueltos en función de la alcalinidad con el software. Calculamos el oxígeno, porcentaje de oxígeno con el nanograma. Y ya, eso fue lo que hicimos hoy. Tenemos entonces para la próxima clase como insumo esta tabla completita. Ya empezaremos la próxima clase a calcular la carga másica y los ICOs. Aunque deberíamos calcular la carga másica más allá. Ay, sí, tenemos estos. No, pero espere, terminamos de calcularlo de esa tabla, profe. Espere que es que... Bueno, vale. La próxima clase, entonces, recomendación, igual, tienen ahorita para subirlo, hasta las 12:30. Terminan ahí de organizar, tal, y suben el archivo. Se cierra, si no lo subió, no pasa nada, simplemente no tiene como esa posibilidad de nota. Para la próxima clase, igual vamos a retomar este archivo, y vamos a seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar y vamos a empezar a hacer los cálculos y hasta donde lleguemos. Ya las dos notas, pues van a subir un porcentaje de la nota final, como siempre. Como ustedes se mueven por esa nota, yo tengo que aprovecharlos. Así trabajan más juiciosos. Profe, y así tengamos malos cálculos, ¿qué? No importa. Ah, bueno. Lo importante es que le hayan trabajado. Profe, es que nosotros todavía no hemos calculado el porcentaje de Bueno, tienen hasta las 12:30 para calcularlo, ya saben cómo, no es sino que cojan la grafiquita que ya la tienen ahí y hagan esto. O sea, ya saben lo que les va a dar, pero entonces ustedes deben pegar la tablita con esto, háganlo en estos 10 minuticos, o sea, ya en este ratico, en 10 minuticos pues terminamos la clase, ya ustedes tienen media horita más para terminar de subirlo. Si usted lo sube, yo le tengo en cuenta esta parte. Si no lo sube, nadie le va a rebajar, ni va a perder, ni nada. Simplemente es una oportunidad que va a dejar pasar. Y ya la próxima semana retomamos el archivo. Ustedes como lo van a tener ahí, van a seguir trabajando, ya me lo suben. Entonces las dos aportes tienen un porcentaje, se los diré el jueves. Y el que aportó solamente el último día, lo que sea. No, esta clase, la idea es que no tengan los cálculos malos, hemos gastado mucho tiempo revisando, sin embargo, pues yo voy a mirar porque dice, profe, yo lo intenté y a mí me siguió siendo así, entonces ya hacemos esa retroalimentación de esos errorcitos que de pronto son comunes que cometamos. Ustedes, bueno, no, en la clase de ahorita, calculando el ICOMI, que si alcancé a llegar hasta allá, esto estaba malo. Yo lo había hecho malo en el ensayo y me enredé solita ahí un ratico mientras me desenredé y hice el cálculo. Eso nos puede pasar a cualquiera. A mí que lo utilizo más seguido, ustedes que están empezando, pero entonces es como ir viendo, bueno, cuáles son los errorcitos que solemos cometer para irlos solventando. Entonces no se preocupen por eso. Listo, entonces terminen de hacer esto y ya. Profe, pero una pregunta. Entonces, esto que estamos haciendo hoy acá aplica solo para la clase, más no para los puntos del taller. Lo que estamos haciendo hoy apuntan para, o sea,
son nota extra, así como cuando hicieron el taller de repaso, esta vez no va a ser un taller, un cuestionario de recuperación, sino que va a ser unos punticos extra por participación en clase. Entonces, por ejemplo, yo les califico el taller cuando me lo entreguen por allá en noviembre y ustedes me entregaron estos aportes, entonces yo ya reviso y digo, bueno, como me aportó 2, tal, yo le subo punto 3, punto 2, bueno, ya miraré para la nota final. O sea, esto sí que aplica conjunto, sumado con lo que pase la próxima clase. Por favor, me muestra su tabla. Recuerden que yo voy a revisar los cálculos, es decir, ustedes me pueden presentar esta tabla exactamente igual, pero si yo cuando coja el Excel y hago Pero no, eso, le quería decir, profe, era que esa alcalinidad tan rara aquí. Una alcalinidad no va de 1 a 14. no, acuérdate que lo que va de 1 a 14 es el pH. Ah, verdad. La alcalinidad sí puede ser, pues puede depender de la presencia de esos iones. Punto 9 para los que participan. Vamos a ver, yo no creo que necesiten mucha nota, ustedes ya se están volviendo muy tesos. Pero no se preocupen por la nota, trabajen, que lo de la nota es lo de menos, ustedes ya saben lo que yo pienso al respecto. Profe, ¿me puedes hacer un por muy grande? Sí. Le vas a dar clic en el 233,2, porfa, yo miro la fórmula. Este no tiene fórmula, porque este es el dato de ejercicio. Ah. El de 0,233, ese sí tiene fórmula, ¿cierto? Sí, ese sí, porque es el cambio de unidades. Hola, el cambio de unidades. ¿Me puedes darle clic ahí, por favor? Yo lo miro. Vas a trabajar. Así, como simple. Porque tú lo pusiste así. Listo. Bueno, chicos, entonces por hoy creo que ya pues suficiente ilustración. Muchas gracias por la participación. Los espero el jueves entonces para continuar con el ejercicio. Listo, ahí les queda la información en el chat. Ya saben que suben Ay, pero que se me hizo la reunión. Profe, ¿dónde está el elevado? ¿Cuál elevado? Pues que están elevados todo el día. No. El elevado, el gorrito. Eso sí. no, en cada computador es distinto. En el mío está al lado de la ñ. Control Alt y el botoncito de gorrito. Ah, sí, ahí está, sí. Bueno, muchachos, entonces ahora sí. Feliz tarde, feliz resto de semana. Nos vemos el jueves. Síganle. Sí, yo les recomiendo que le sigan trabajando, ¿cierto? Con lo que vieron, revisen, porque el jueves retomamos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, feliz semana, feliz día. Un abracito para todos. Voy a dejar de grabar ya y ya voy a ir cerrando. Sí, hijo, ya. Muchas gracias, profe. ¿El chicle?